Ok, doctora, ya puede iniciar. Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos reunidos para abordar un tema de mucha relevancia, de mucha prevalencia en nuestro medio y a nivel de Latinoamérica. Aproximadamente hace 2 meses se dio la actualización en Nicaragua acerca de la normativa ARO del Ministerio de Salud, en el cual hubo una recopilación de las guías internacionales adecuadas a nuestra población y nuestra situación actual para aterrizar los criterios diagnósticos, los factores de riesgo, el manejo y los diversos fármacos que están aprobados en la actualidad para el manejo de diabetes gestacional. Desde aproximadamente 1824 en Berlín se describía a la diabetes gestacional, o sea, a la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre, como un síntoma de embarazo. No como una complicación del mismo, pero sí como un síntoma, y ya se publica la primera serie de casos por Jocelyn, en el cual vio que la diabetes se asociaba con resultados adversos como muertes o complicaciones en el embarazo, y desde entonces planteó que el manejo inicial de esta debería de ser una dieta estricta. Esto fue desde inicios del siglo pasado, aproximadamente en 1915. Entrando en la definición, la diabetes gestacional es cualquier intolerancia a los carbohidratos, o sea, cualquier tipo de intolerancia que se presente por primera vez o que sea reconocido por primera vez durante la gestación. Recordemos que muchas pacientes en nuestro país no tienen chequeos pregestacionales, de tal manera que cuando acuden con nosotros a nuestro control prenatal, es la primera vez que tienen contacto desde el punto de vista glucémico con algún personal de salud. Son mujeres jóvenes, generalmente sanas, que no son previamente conocidas diabéticas y que se embarazan, y durante su control prenatal, que idealmente debe ser de captación temprana, detectamos valores alterados de azúcar, y es lo que debemos de interpretar a partir de los nuevos lineamientos que tenemos en el 2018 en Nicaragua ya aprobados. La prevalencia varía en dependencia de la estrategia diagnóstica. De hecho, la estrategia diagnóstica actualizada, que toma criterios con cortes un poco más bajos que las anteriores, probablemente va a aumentar la prevalencia de esta entidad en nuestro país debido a los cortes diagnósticos son un poco más bajos. Una prevalencia aproximadamente en el mundo de un 5% de todos los embarazos, aunque en la actualidad se dice que ya hasta el 10 al 18% se está subiendo la prevalencia por la adopción de los nuevos criterios diagnósticos. Debe de ser reconocida por primera vez en el embarazo para llamarse diabetes gestacional, pero recordemos que hay diabetes preexistentes tipo 1, tipo 2, que pueden también complicar los embarazos, y cuando veamos la parte de manejo en la próxima sesión, vamos a ver las particularidades que tienen ambas diabetes que complican también los embarazos. Puede ser que utilicemos para su manejo insulina o no, que se controlen solo con dieta o que requieran el uso de antidiabéticos orales. Esto no va a cambiar la definición de diabetes gestacional. Lo que define la diabetes gestacional es que sea reconocida por primera vez durante el embarazo y que tenga los cortes que les voy a explicar a continuación para definirla como gestacional, porque hay diferentes tipos de cortes, tanto en ayunas como cuando hacemos curva de tolerancia a la glucosa, que cambiarían el diagnóstico de ser gestacional a pregestacional. Ya se los explicaré a continuación cuando tenemos la parte diagnóstica. No depende del tratamiento, sino de los valores de corte y de la aparición por primera vez, o detección más bien por primera vez durante el embarazo. Obviamente el diagnóstico de diabetes gestacional no aplica para aquellas mujeres embarazadas que previamente ya habían sido diagnosticadas con diabetes tipo 1 o tipo 2, que obviamente también complica el embarazo. Lo primero, después de establecer el diagnóstico, que tenemos que consignar en todos nuestros expedientes son los factores de riesgo. El factor de riesgo se debe de consignar porque en dependencia de su presencia o no y de la cantidad de factores de riesgo que tengan nuestros pacientes, va a ser necesario, después de la captación, realizar curva de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación o entre las 32 y las 36 en dependencia de la evolución del embarazo. Se consideran factores de riesgo para diabetes gestacional una edad mayor a 30 años en nuestro país. Las guías internacionales hablan de 25 años, pero en Nicaragua, el comité que se reunió para elaborar las guías de alto riesgo obstétrico, concluimos como una edad mayor a 30 años para nuestro país.
Todas nuestras pacientes son grupo étnico de alto riesgo, obviamente todos somos de origen americano, todas somos latinas. Esto aplica en las guías norteamericanas que hablan de origen latino o origen americano, pero obviamente todas nuestras pacientes son de origen latino generalmente. El sobrepeso y la obesidad definido por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al índice de masa corporal, obviamente al pregestacional. Esto va a ser un poco difícil porque muchas pacientes al captarla generalmente no sabían su peso pregestacional, de tal manera que va a ser difícil establecerlo, aunque podemos ya hacerlo con las tablas del embarazo para dar sobrepeso y obesidad. Algo bien importante es la historia de diabetes tipo 2 en madre, padre, hermano o hijo, o sea, en familiares de primer grado. Es un factor de riesgo para padecer de diabetes gestacional. En cuanto a los antecedentes de la paciente, que la paciente haya tenido una gestación múltiple, la presencia de diabetes gestacional en embarazos anteriores, que haya tenido hijos macrosómicos mayor de 4.000 gramos, de 9 libras, pues según para nuestro pueblo, que es en libras las cosas que más nos conocen nuestras pacientes, son factores de riesgo para padecer de diabetes gestacional en el embarazo actual. También podemos ver que tenga reportes previos en alteraciones de la glucosa en el caso de que las pacientes hayan tenido un chequeo previo. Este es un factor de riesgo fundamental para padecer diabetes gestacional. Recordemos que la prediabetes, que se define por una glucosa alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa en ayunas, está definida por valores de glucosa en ayunas mayor de 100 y al realizar una prueba internacional de la glucosa mayor de 140, 199 a las 2 horas. Si una paciente pregestacionalmente padecía prediabetes, tenía un valor de glucosa en ayunas en 101, por ejemplo, inmediatamente que se embarace, cuando veamos los cortes, el nivel de corte para glucosa en ayunas normal para embarazo es menor de 92. Entonces, a mi parecer, y realmente así lo es, el padecer prediabetes pregestacional, inmediatamente que uno se embaraza, se convierte en una diabética gestacional, porque el valor de corte para embarazo en ayunas es 92. Y el valor de corte en la curva igual es bajo, de tal manera que si usted ya tenía prediabetes, una vez que se embarace, inmediatamente se convierte en una diabética gestacional. Por lo tanto, diría yo que este es el factor de riesgo más relevante para diabetes gestacional. Tener una glucosa alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa en ayunas previo al embarazo. También hay otros factores de riesgo que se deben de tomar en cuenta, como son los resultados adversos previos obstétricos, abortos consecutivos sin una causa aparente, un feto muerto sin causa aparente, malformaciones fetales. Vamos a ver cuando entremos a la parte de los resultados adversos perinatales, principalmente del sistema nervioso central, del aparato circulatorio, la agenesia del sacro, que no es muy común, pero es muy patognomónico de la diabetes en el embarazo, se convierten en factores de riesgo para padecer diabetes gestacional en el embarazo actual. Otro factor de riesgo muy importante y que es muy común en nuestra población es la presencia de síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un factor predisponente porque tiene una alta resistencia a la insulina y una alta predisposición a diabetes. Por lo tanto, al embarazarse, las pacientes con ovario poliquístico son unos pacientes de alto grupo de riesgo de padecer diabetes gestacional, por lo tanto hay que darles seguimiento estrecho en búsqueda de esta patología. También, obviamente ya les decía, la resistencia a la insulina se expresa a nivel cutáneo con la presencia de acantosas hídricas. Ese es un signo cutáneo inequívoco generalmente de resistencia a la insulina y al observarlo en nuestros pacientes tenemos que consignarlo en el expediente porque probablemente estas pacientes tienen más riesgo de padecer diabetes gestacional. También se consideran otros factores de riesgo como la presencia de enfermedad periodontal, el bajo peso al nacer del bebé, o sea, haber tenido un bebé previo macrosómico o con bajo peso al nacer predispone al desarrollo de diabetes gestacional en este embarazo. Otros factores de riesgo es el uso de corticoides por la madre. Tenemos muchas madres, por ejemplo, que tengan artritis reumatoidea o alguna enfermedad autoinmune que les predisponga a estar usando una PTI, alguna enfermedad hematológica que requiera el uso crónico de corticoides, de tal manera que eso predispone a desarrollar diabetes durante el embarazo. También, como ya les comentaba, haber tenido macrosomía en el embarazo previo y el polidramio en el embarazo actual constituye un factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. ¿Cómo se desarrolla la diabetes gestacional? Tiene dos grandes pilares. Como ya les comentaba, hay una resistencia a la acción periférica de la insulina. Por lo tanto, al oponerse a la acción periférica de la insulina, el embarazo con todas sus hormonas contrarreguladoras, con la obesidad, con el sobrepeso, con la presencia de ovarios poliquísticos, hace que el páncreas presente un sobretrabajo
y haya una predisposición a un aumento del trabajo de las células beta del páncreas. La resistencia a la insulina empieza en el segundo trimestre. La resistencia a la insulina es sumamente frecuente y sobre todo muy intensa durante el embarazo. Algunas series hablan de un 70%, otras hablan hasta de un 80% de disminución de la sensibilidad a la insulina durante el embarazo. Recordemos también que durante el embarazo se producen una serie de hormonas placentarias que actúan como contrarreguladoras, o sea que actúan subiendo la glucosa en sangre. El cortisol, la lactógeno placentaria, vamos a ver una diapositiva a ver cómo va subiendo con las semanas de gestación la lactógeno placentaria, y al igual la resistencia a la insulina, la prolactina, la hormona del crecimiento, son hormonas contrarreguladoras. De tal manera que la resistencia a la insulina y el exceso de hormonas contrarreguladoras normales durante cualquier gestación hacen que haya un sobretrabajo de las células pancreáticas, haya un agotamiento del trabajo de estas células y que caigamos generalmente en diabetes. Recordemos que hay un cambio en el aporte de nutrientes, en el aporte de combustibles al feto. Recordemos que el feto usa ácidos grasos libres para su metabolismo, de tal manera que hay un cambio en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos, con una tendencia a resistir a la acción de la insulina y de producir ácidos grasos libres durante el embarazo para que sirvan de combustible al feto. Durante va creciendo el embarazo, incrementan las hormonas contrarreguladoras, esto hay más producción de insulina, el aumento de la producción de insulina se enfrenta con la resistencia a la insulina, no la logra vencer a pesar de la hiperinsulinemia, predispone a hipoglucemia en ayuno. Recordemos que al estar queriendo vencer la hiperglucemia de las hormonas contrarreguladoras y la resistencia que hay a la insulina durante el embarazo, hay un aumento compensatorio de la producción de insulina, y este aumento compensatorio de la producción de insulina lógicamente puede predisponer, principalmente en las primeras etapas del embarazo, a hipoglucemia de ayuno. Esto es bien importante recordarlo en el momento del manejo. Y obviamente se gasta toda la insulina y hay una predisposición a hiperglucemia después de comer. Es bien importante recordar estas tendencias fisiológicas durante el embarazo, porque a la hora de manejo tenemos que entender bien los fármacos y sus mecanismos de acción que hay disponibles para el manejo de embarazo, porque debemos de fijarnos mucho en fármacos que nos ayuden con la hiperglucemia postprandial y que nos ayuden a evitar la hipoglucemia de ayuno que pueden tener estas pacientes principalmente en el primer y segundo trimestre del embarazo. Como les comentaba, hay una transición progresiva de combustible y durante el tercer trimestre se utilizan ácidos grasos libres como combustible en vez de carbohidratos en el embarazo. Esto va a predisponer, como todos ya sabemos, a cetogénesis durante el embarazo, de tal manera que las diabéticas tipo 1 y las diabéticas tipo 2 que se embarazan, sobre todo las tipo 1, tienen una predisposición a padecer cetoacidosis diabética desde el punto de vista fisiopatológico, por lo que estamos abordando en este momento. Ustedes pueden ver en esta diapositiva el incremento a partir del segundo trimestre de la hormona lactógeno placentaria. Es una de las hormonas contrarreguladoras que les había comentado, y si logran ver, entre las 24 y las 28 semanas empieza a ser un pico más intenso que se mantiene alto, sobre todo a las 32 y 36, y esto predispone directamente, es directamente proporcional al desarrollo de diabetes gestacional. Ahora vamos a los criterios diagnósticos puntuales. ¿Qué pasó? Hace 10 años, en el 2008, se publicó en el New England de Medicina el estudio APO. ¿Qué pretendía el estudio APO? Antes del 2008, los criterios diagnósticos para diabetes gestacional obviamente eran cortes superiores y estaban destinados a identificar pacientes que tenían una predisposición posterior al embarazo a desarrollar diabetes. O sea, solo medía tu riesgo de hacerte diabética después del embarazo. Sin embargo, no teníamos un estudio que nos dijera qué relación tenía cada valor de glucosa durante el embarazo y durante las primeras semanas de gestación con el feto y con la mamá. Solo me decían anterior a puede ser diabética, tienes un grupo de alto riesgo para diabetes, pero realmente qué pasa en el embarazo al incrementar la glucosa, qué resultados adversos maternos o perinatales tenemos,
no lo sabía. Entonces, necesitábamos clarificar estos riesgos y determinar los grados de intolerancia materna a través de los cuales se originaban resultados adversos maternos y perinatales. Se incluyeron aproximadamente 25.000 embarazadas y se fueron asignando a grupos en los cuales lográramos notar qué relación tenían los diversos valores de glucosa con los resultados adversos maternos y perinatales. Observaron que a medida que incrementaba la glucosa, tanto en ayunas, a la hora y a las 2 horas, tenemos en ayunas en color azul la curva, tenemos en color amarillo la de 1 hora y los valores de glucosa a las 2 horas en anaranjado, bueno, rojito anaranjado, en esta curva. ¿Qué notar? Que a medida que en ayunas, que a la hora y que a las 2 horas, diversos puntos de corte, porque salieron de ese estudio, el estudio APO, se incrementaba niños con un percentil mayor de 90 al nacer, el incremento del uso de la cesárea a medida que se incrementa la glucosa, la hipoglucemia neonatal. ¿Qué pasaba? Si ustedes se fijan acá, hay un incremento del péptido C en el cordón umbilical. Recordemos que el péptido, en la sangre del cordón umbilical, recordemos que el péptido C es un indicador directo de insulina. Producimos cantidades equimolares de péptido C y de insulina. De tal manera que la hiperinsulinemia materna, el aumento de insulina, que ya les he explicado anteriormente en la fisiopatología de esta enfermedad, se transmitía al bebé. Y lógicamente, entre más insulina tenga el bebé, mayor predisposición a hipoglucemia neonatal. Y se ve claramente en los 3 grupos de riesgo, principalmente en la glucosa en ayunas, que les comentaba que era la que estaba en color azul. Ven cómo se incrementa a medida que empieza a incrementar la glucosa en ayunas. Se incrementaron los partos después de 37 semanas de gestación. Obviamente la macrosomía se aumentó, ya les dije que nacían más niños por arriba del percentil 90, por lo tanto, mayor cantidad de distocia de hombro, de necesidad de UCI neonatal, de hiperbilirubinemia en el recién nacido, de preeclampsia en la mamá, de partos por cesáreas en la mamá, y eso originó los nuevos criterios, puntos de corte realmente, en ayunas, a la hora y a las 2 horas, para definir diabetes gestacional, y está ampliamente documentado cómo va incrementando la glucosa en estos 3 tiempos de la curva y aumentando el número de resultados adversos maternos y perinatales. Otra cosa que se derivó de este estudio es que hace falta solamente un criterio, ayuna, 1 hora o 2 horas, para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional. Cuando vaya a la parte ya puntual de los criterios diagnósticos, voy a esperar sus preguntas, con mucho gusto vamos a evacuar las dudas que tengamos, porque sí me interconsultan frecuentemente acerca de, doctora, tiene 94 en ayuna, suficiente. Obviamente priva la realización de glucometrías venosas. Puede venir la paciente de una glucosa capilar, podemos realizar la glucosa capilar en la consulta externa o en la captación de la paciente. Sin embargo, los criterios diagnósticos en nuestro país a nivel mundial están establecidos con la cuantificación de glucosas venosas y con un solo valor, o sea en ayuna, a la hora o a las 2 horas, es suficiente para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional. Concluyó el estudio APO que con hiperglucemias menos severas que las que estaban establecidas en el 2008, que se realizó este estudio para el diagnóstico de diabetes, se relacionaban con eventos adversos perinatales. Y lo más importante, que el manejo de estos valores menores de glucosa, tanto en ayunas, a la hora o a las 2 horas, alterados durante el embarazo, podían evitar estos efectos adversos maternos y perinatales al instaurarse un adecuado tratamiento y controlar los valores de glucosa en las metas que posteriormente se establecieron. Después del estudio APO, se establecieron nuevos criterios diagnósticos para diabetes gestacional. Una glucosa en ayunas mayor a 92, una glucosa a la hora con una curva de tolerancia oral a la glucosa, administrando 75 gramos de glucosa. Eso ya está establecido y debe estar en nuestro laboratorio estandarizado. No es después de comer, no es un alimento no cuantificado, ya viene establecido por el laboratorio y utilizamos el frasquito que traiga 75 gramos.
A la hora, o la otra cuestión que deben tomar en cuenta para la realización de la prueba de tolerancia a la glucosa es el ayuno. Nuestra paciente debe tener un ayuno ideal de 8 a 12 horas. Este ayuno no debe de ser mayor de 16 horas. Eso tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras unidades de salud para la lejanía geográfica de las pacientes. Pedirles, por favor, que cenen en un periodo de tiempo de traslado a nuestra unidad de salud, que les dé tiempo de tener este ayuno, no prolongarlo a 16 horas, porque no sería adecuado. Idealmente debería de ser de 8 a 12 horas, no pasarnos de 14 y mucho menos de 16 horas. Idealmente 8 a 12 horas. A partir del estudio APO, como les comentaba, se realizó en el 2008, en el 2011, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, cambia sus valores de corte para diabetes gestacional. Ayuna igual o mayor a 92, 1 hora igual o mayor a 180 y 2 horas mayor o igual a 153. Acá tenemos clarificados los puntos de corte que les comentaba, en ayuna mayor de 92, a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor de 153, con la realización de una curva de tolerancia a la glucosa en ayunas, con un ayuno de 8 a 12 horas y con puntos de corte en ayunas a la hora y a las 2 horas. No es necesario más puntos de corte, ya me ha tocado recibir pacientes con 5 horas, con 4 horas, lo que esté establecido es prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, 8 horas de ayuno y se mide 3 valores en nuestras pacientes. Ayuna 1 hora y 2 horas. No está establecido ni tiene ningún valor diagnóstico la realización de examen general de orina, cetonuria o algo por el estilo. Simplemente cuantificación venosa de glucosa en estos tiempos en las pacientes que requieran curva de tolerancia. Vamos a hacer un pequeño estudio rápido de las guías internacionales. En el 2013 se publicó la Guía de la Asociación Americana de Endocrinología, la cual divide a las pacientes antes de las 13 semanas de gestación. Recordemos que en los primeros 3 meses del embarazo, en primer lugar, la captación generalmente es tardía en nuestro país, lamentablemente todavía. Con todos los cosas que hemos hecho lo hemos logrado mejorar, pero bueno, en las primeras 12 semanas de gestación establecen niveles de corte para diabetes gestacional y para la existencia de diabetes previo al embarazo, tipo 1 o tipo 2, siempre y cuando la paciente no haya sido diagnosticada. Si la paciente la captamos a las semanas que sean, 8 o 10 semanas, y la paciente ya es conocida diabética, pues lógicamente es un embarazo complicado con diabetes tipo 2, con diabetes tipo 1. Si la captamos por primera vez en este periodo, en las primeras 2 semanas del embarazo de la Asociación Americana de Endocrino, y la paciente no era conocida diabética, hay puntos de corte. No me voy a detener porque quiero que fijemos los puntos de corte de nuestra guía. Sin embargo, quiero rescatar de la Sociedad Americana de Endocrinología que en los primeros 3 meses del embarazo es el único momento en que la hemoglobina glucosilada que esté estandarizada con el DST tiene un valor diagnóstico. ¿En qué sentido? Una hemoglobina glucosilada A1C mayor de 6.5%, siempre y cuando esta hemoglobina glucosilada, como les decía, esté estandarizada con los valores internacionales, nos hace la diferencia de una diabetes gestacional o una pregestacional. Si la hemoglobina glucosilada en el primer trimestre del embarazo es mayor o igual a 6.5%, esta paciente ya era diabética. Es el único momento en todo el embarazo en que la hemoglobina glucosilada tiene algún valor diagnóstico. En el resto del embarazo, la hemoglobina glucosilada solo nos va a tener, si acaso quisiéramos, un valor de buen control metabólico y debemos de mantenerla en menos de 6.5%. No tiene valor diagnóstico la hemoglobina glucosilada en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, y tampoco están establecidos cortes internacionales de buen control metabólico o de la necesidad de realizar hemoglobina glucosilada para seguimiento. La otra cosa es que recordemos que la hemoglobina glucosilada es un valor que me da un promedio de los valores de glucosa de los últimos 3 meses. De tal manera que tampoco tiene ninguna relevancia realizar por lógica más de 3 valores en el embarazo. Si quisieran realizarlo, que no está establecido en la norma, no es un criterio de seguimiento, podría darle una idea de un control metabólico, pueden realizar 3 en el embarazo.
primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Sin embargo, en el segundo y el tercer trimestre no tienen ningún valor diagnóstico y no está establecido en la guía como una necesidad de seguimiento con hemoglobina glucosilada. Hay valores claros de glucosa en ayunas y de glucosa a las 2 horas porque la curva para el diagnóstico de diabetes tipo 2, tipo 1 y gestacional es la misma, con 75 gramos de glucosa ya establecido. Los valores durante todo el embarazo se mantienen constantes, por eso no me voy a tener aquí, sino cuando ya entremos a la parte de nuestra guía. Habla ya con la curva de tolerancia de las 24 a las 28 semanas de gestación, que es la que adoptamos para nuestro país, en cuanto a horas de ayuna, de la hora y de las 2 horas. Los valores de 1 hora para diabetes tipo 2 no aplican porque la curva para diabetes tipo 2 es ayuna y 2 horas nada más. Cuando captamos a una paciente en la primera consulta, antes de las 24 semanas de gestación en nuestro país, lo que hacemos a todas las pacientes, y es lo que está establecido, es una glucosa de ayuno. Si nuestra paciente tiene una glucosa de ayuno menor de 92 miligramos sobre decilitro, tiene una glucosa normal. Si la paciente tiene una glucosa en ayunas entre 92 y 125, establecemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Si la paciente tiene una glucosa en ayunas igual o mayor a 126, decimos que esta paciente tiene una diabetes pregestacional. Si tiene una glucosa al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitros, estamos ante una diabetes pregestacional. Y como les comentaba, en las primeras 12 semanas de gestación, solo en las primeras 12 semanas de gestación, la hemoglobina glucosilada estandarizada tiene un valor diagnóstico y si se encuentra mayor de 6.5%, están hablando de diabetes pregestacional. Si la embarazada sale bien, tiene menos de 92 en ayunas, en la captación que tengamos antes de las 24 semanas de gestación, valoramos los factores de riesgo que ya tenemos puestos en nuestro expediente, que ya tenemos consensuados en nuestro expediente, porque les comentaba que es lo primero que hay que hacer en toda paciente, consensuar y establecer por escrito en el expediente los factores de riesgo para diabetes gestacional. Procedemos a si tienen más de 3 factores de riesgo para diabetes gestacional y también sopesamos la importancia de los mismos. Procedemos a realizar una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de carga de carbohidratos entre las 24 y 28 semanas de gestación. Vuelve a salir bien. Esto es como una carrera, les digo yo cuando doy la clase a mis residentes, tengo como una carrera de estafeta. Pasaste el menor de las 24 semanas bien, te haces las curvas de las 24 y las 28, si el médico considera que hay que hacerlas por los factores de riesgo, la volvés a pasar bien, todos tus valores en ayuna, a la hora y a las 2 horas están normales, podrías sopesar el riesgo de acuerdo a los factores y realizar otra vez la curva siempre y cuando los pacientes hayan salido bien, porque recuerden que un valor de corte, ya sea antes de las 24 semanas de gestación de ayuna o la glicada, como les comentaba, antes de las 12 semanas, o tener un valor alterado en la curva de tolerancia a la glucosa entre las 24 y las 28 y entre las 32 y las 34, hace el diagnóstico de diabetes gestacional. O sea, nosotros andamos haciendo seguimiento estricto, vigilancia estricta de esta paciente en busca de diabetes gestacional. Encontramos un valor alterado, establecemos el diagnóstico. Recordemos que el APO demostró claramente que establecer el diagnóstico con un solo corte y el manejo de esta diabetes, hay diferentes opciones de manejo, como les comentaba, no van a ser todas las mismas, hay que individualizar cada paciente, trabajamos en la próxima sesión. Establecemos diagnóstico y damos manejo y normalizamos de acuerdo a las metas los valores de la glucosa. Esta paciente y este bebé les estamos evitando complicaciones maternas y perinatales. Okay. Realizamos curva de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 a 28 semanas de gestación en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo que ameriten la realización de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo la vamos a interpretar? Si la paciente en ayuno, en cualquier momento del embarazo,
tiene una glucosa en ayuno igual o mayor a 126, la vamos a catalogar como diabética pregestacional. Lo ideal es obtener la glucosa de ayuno, tener el reporte, porque si ya tiene 126 o más, se establece el diagnóstico de diabetes pregestacional y no se procede a la realización de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Si tiene menos de 126, hay que hacer la curva y la vamos a interpretar de la siguiente manera. Si en la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación, una mujer embarazada tiene una glucosa en ayunas igual o mayor a 92, o, porque es uno de los tres, como uno suficiente, o una glucosa a la hora de la curva igual o mayor a 180, o una glucosa a las 2 horas de la curva igual o mayor a 153, establecemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Si no se alcanza ninguno de estos criterios y los factores de riesgo son elevados, digamos, por ejemplo, que en el desarrollo del embarazo esta mujer va desarrollando, por ejemplo, un polidramio, si vemos que va el niño macrosómico, tiene los factores de riesgo para diabetes gestacional, aunque haya salido bien en su curva entre las 24 y las 28 semanas de gestación, les recomiendo hacer una segunda curva entre las 32 y 34 semanas de gestación, porque obviamente hay ciertos factores de riesgo como los que habíamos visto, la presentación de malformaciones fetales, o un polidramios, o una macrosomía fetal que se va desarrollando, o un niño más grande de su edad. Obviamente hay que andar tras la diabetes. Aunque haya pasado la segunda estafeta de las 24 a las 28 semanas de gestación, bien, vamos al último periodo de captación, porque recuerden que no solamente durante el embarazo, hay más distocia de hombro, más hipoglucemia neonatal, hay más necesidad de UCI neonatal, hay mayor prevalencia de cesárea, o sea, también al final del embarazo nos complica la diabetes. De tal manera que no debemos darnos por vencidos de buscar diabetes gestacional en las pacientes con factores de riesgo o en las pacientes que durante el desarrollo de su embarazo vayan teniendo ciertas situaciones que nos hagan sospechar diabetes. Realizamos una segunda curva tomando en cuenta estos factores que les he comentado entre las 32 y 34 semanas de gestación, que se van a aplicar los mismos valores y los mismos puntos de corte que tenemos para la curva que hay de las 24 a las 28 semanas de gestación. Les repito cuáles son los valores para el diagnóstico de diabetes gestacional. Una glucosa en ayuno en cualquier momento del embarazo igual o mayor a 92. Una glucosa a la hora de la carga de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y 8 horas de ayuno igual o mayor a 180. Y un resultado a las 2 horas en la carga de tolerancia a la glucosa igual o mayor a 153, establece el diagnóstico de diabetes gestacional. Tener una glucosa en ayuno igual o mayor a 126 en cualquier momento del embarazo, recuerden que a veces captamos a las mujeres en el segundo o en el tercer trimestre, se establece el diagnóstico de diabetes pregestacional. La hemoglobina glucosilada estandarizada solo tiene valor diagnóstico en las primeras 12 semanas del embarazo en los lugares donde hay acceso a la misma. Sin embargo, si ustedes se fijan, con una glucosa en ayuno basta y sobra para hacer diagnóstico, y con la curva en diferentes momentos nos ayudamos porque ya la hemoglobina glucosilada en el segundo y tercer trimestre del embarazo no tiene valor diagnóstico y no está establecido su necesidad para seguimiento del control metabólico. Desde ya les adelanto que el control metabólico de las pacientes se sigue con el monitoreo de glucosas. Hay metas establecidas para glucosa preprandial, o sea, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, y para glucosa postprandial, 1 o 2 horas después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Y es con esto que se realiza el seguimiento de la respuesta al tratamiento del control metabólico de las pacientes con diabetes pregestacional o gestacional durante su embarazo. Gracias a Dios llegó a término bien el embarazo, terminó el embarazo, pero con esto no termina la diabetes gestacional. Recordemos que la clasificación de diabetes, la diabetes gestacional simplemente es un tipo de diabetes. Puede que mejore después del embarazo, puede que quede ya con diabetes tipo 2
y tiene un riesgo aumentado de un 80% de padecer diabetes tipo 2 en toda su vida. Y debemos de advertir a nuestros pacientes esta situación. La modificación en el estilo de vida y algunos tratamientos que usamos durante el embarazo se pueden usar a largo plazo, se deben de usar a largo plazo para evitar el desarrollo de diabetes tipo 2. Tiene un 80% de riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Y el concepto de creer o de transmitir a nuestros pacientes que la diabetes gestacional se cura con el embarazo no es cierto. Se controla con el embarazo. Se vuelve a embarazar a otro paciente y ya viene con un gran factor de riesgo para volverla a tener, si no es que ella queda diabética. Y además de eso, si no se vuelve a embarazar, tiene un riesgo altísimo de ser diabética tipo 2. Es una tipo de diabética, la diabética gestacional. Y obviamente, si tenía diabetes tipo 1 y tipo 2, lógicamente, o pregestacional, que la detectamos en el embarazo, obviamente a esta mujer no se le debe de quitar el tratamiento y ya está establecido su diagnóstico, solo que ella no lo sabía previo al embarazo. Después del parto, debemos de realizar una clasificación entre las 6 y las 12 semanas postparto. Para esto, tomamos los grupos de corte que se hace para cualquier adulto normal. Utilizamos una glucosa en ayuno normal de 80 a 99. Todo adulto mayor de 18 años que tenga una glucosa en ayuna mayor de 100 no está normal. La glucosa en ayuna normal para cualquier adulto es menos de 100. Una glucosa en ayuna 2 meses después del embarazo entre 100 y 125 nos establece el diagnóstico prediabetes. Y una glucosa en ayuno post-gestación 2 meses después del parto igual o mayor a 126 nos establece el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Una glucosa al azar, parto mayor de 200, generalmente acompañada de síntomas de hiperglucemia, poliuria, polidipsia, polifagia, nos va a establecer la sospecha y el diagnóstico de una diabetes tipo 2. Aquí sí podría tener un valor diagnóstico de la hemoglobina glucosilada, pero la verdad es que con una glucosa en ayuna y la curva de tolerancia a la glucosa es más que suficiente a los 2 meses del embarazo. Aquí vuelve a tomar relevancia la hemoglobina glucosilada y en una hemoglobina glucosilada de 5.7 y 6.4 nos da para prediabetes y una hemoglobina glucosilada de 6.5 o más nos da para diabetes. Es importante hacer hincapié que en las pacientes que han padecido diabetes gestacional se debería de reclasificar para determinar su riesgo para diabetes o el estado en que esta queda. La otra cosa que les quiero recalcar, que no les había comentado en la presentación, es que en el embarazo no existe prediabetes. En el embarazo hay diabetes pregestacional tipo 1 tipo 2 o diabetes gestacional o una paciente normal que no tiene alteración a la glucosa, o sea, diabetes durante el embarazo. El término de prediabetes no se usa ni existe durante el embarazo. Sí, pregestacional o en la reclasificación postparto. Agradecería sus preguntas, agradecería sus aportes y estoy a la orden para sus comentarios. Así que el auditorio, ¿hay alguna pregunta, algún aporte, alguna aclaración? Los internistas también, ¿cómo lo seguimos? Queremos que los comentadores queden claros sobre ese diagnóstico que tenemos sobre la diabetes. Son las guías, supongo que están publicadas, por ejemplo, las mandaron por correo, actuales de diabetes gestacional que tenemos disponible para nuestro país, son los puntos de corte para las diferentes etapas del embarazo y para la reclasificación postparto también.
Veo que nadie tampoco interactúa en la web. Parece que está apagada. Ahora alguien quiere hacer alguna inquietud. Doctora, tiene pregunta del Hospital San Juan de Dios de Estelí. Le abro el micrófono a ellos, permítame. Adelante, Estábamos planteando la situación del embarazo ya de término, en la cual la paciente no tiene un buen control o no se le realizó los exámenes de laboratorio adecuados y la paciente viene con glicemia al ingreso mayor de 92. Esa paciente máximo hasta las 38 semanas se lleva. Y la otra cosa importante es que si la paciente se hace el diagnóstico inmediatamente con una glicemia mayor de 92. Y si le hago en ayuna, y si le hago la prueba de tolerancia a la glucosa igual, estando ya con un embarazo de término. Se establece el diagnóstico de diabetes gestacional, doctor, con una glucosa en ayuna mayor de 92, no necesita hacer curva. Y sí, no prolongar el embarazo, en dependencia de la decisión de ustedes, no prolongar el embarazo a más de 40 semanas. Lo ideal sería 38. Sin embargo, si requieren un poco más de tiempo, no prolongarlo de 40 semanas de gestación. Con solo la glucosa en ayunas basta y sobra para el diagnóstico de diabetes gestacional. Un punto de corte es suficiente. Muchas gracias, doctora, se lo agradezco. Saludos, Romeo. Saludos, doctora. Ahora, ¿cuáles son los valores de esta que tiene que tener glicemia en la pre y post? Me preguntan por acá cuáles son los valores en meta que debe de tener la paciente en sus diversos momentos. La paciente debe de tener una glucosa preprandial antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena menor o igual a 95. No lo había puesto en esta conferencia porque lo íbamos a abordar en la parte de manejo, pero sí con mucho gusto. A la hora debe de tener un valor igual o menor de 140 y a las 2 horas un valor igual o menor a 120. Esto estamos hablando de control metabólico. Le hacemos un monitoreo glucémico a la paciente y acá tenemos los valores. Una glucosa preprandial, está establecido una glucosa preprandial antes del desayuno, del almuerzo y de la cena igual o mayor a 95. Una glucosa 1 hora después de empezar a comer. Eso es bien importante. ¿Cómo medimos las glucosas en ayuno? Perdón, postprandiales. La paciente va a empezar a comer, le tomamos la glucosa antes que pruebe el primer bocado, esa es la preprandial. Vemos la hora, 12 del mediodía, pues que el término, el tiempo común de alimentación de los nicaragüenses en el almuerzo. 1 de la tarde en punto, no es de la hora que termina a comer. Si ustedes se fijan, la guía de José María Canales habla claramente después de empezar a comer. O sea, me tomo la preprandial, empiezo a almorzar, veo el reloj, son las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde me toca la glucosa postprandial de 1 hora. Y esta debe ser menor o igual a 140 y a las 2 horas, o sea, a las 2 de la tarde, esta va a ser, debe de ser, perdón, menor o igual a 120. Es importante hacer notar que en charlas previas, en la discusión para las normas, los perinatólogos presentaban varios estudios, entonces ahora algunos por acá, ellos dicen que tiene mucha relevancia, sobre todo para la macrosomía, la glucosa de 1 hora. Debido a la particularidad de nuestro país,
Nosotros lo que planteamos es la realización en días alternos. ¿Cómo es esto? Por decirle algo, hoy yo me tomo la preprandial y la postprandial 1 hora del almuerzo. En 3 días me tomo la preprandial y la postprandial de 1 hora de la cena. Y en otro día la preprandial y la postprandial del almuerzo. Esto es algo más real a nuestra situación actual y le va a permitir a la paciente, en primer lugar, la molestia que toca estar pinchando frecuentemente, y en segundo lugar, nos va a permitir que nos traiga todos los tiempos de comida, porque las betas de glucosa se deben de cumplir por lo menos en un 80% de los tiempos. Si no se cumple en esta cantidad, tenemos que hacer modificaciones que vamos a explicar con calma en la próxima sesión. Miramos manejo de diabetes gestacional, ya sea que esté con dieta. Si está solo con dieta, escalamos antibióticos orales. Si ya está con antibióticos orales, adicionamos insulina. ¿Más preguntas, comentarios en otros departamentos o en el auditorio? Para los ginecólogos es bien importante siempre poner los factores de riesgo en el embarazo y establecer el diagnóstico. Recordemos que esto predispone a una serie de complicaciones maternas y fetales durante el parto y posterior al mismo en el bebé. De tal manera que, aunque como me comentaba el doctor, que si ya estuviera al final del embarazo, establecemos el diagnóstico, pues establezcámoslo. Recordemos que tener una enfermedad de base, tener un otro factor de riesgo para sufrir un resultado perinatal, nos va a permitir actuar y evitarlo. De tal manera que sí se debe hacer diagnóstico, sí se debe manejar para evitar las complicaciones, porque las complicaciones, según el APOS, como lo vimos anteriormente, es durante el embarazo y al final del embarazo. Además, para esta mujer, esta diabetes puede que no se cure con el embarazo, o puede que quede diabética tipo 2 o que desarrolle diabetes tipo 2 en el futuro. De tal manera que establecer el diagnóstico es muy importante para el momento actual y para el futuro de esta paciente. De hecho, les comentaba que antes del APO, la única necesidad de detectar la diabetes era para decirle: mire señora, usted va a ser diabética, tiene un alto riesgo de ser diabética. De tal manera que, pues obviamente, en cualquier momento, tanto por la mamá como por el bebé, es importante establecer diagnóstico e instaurar manejo. ¿Cuál? Pues lo vamos a discutir con calma cuando veamos todas las opciones en la próxima sesión, pero sí hay que manejar. Si es pura dieta, no hay ningún problema, pero es manejo. Nuestra paciente va a modificar su estilo de vida y eso va a ayudar a un control metabólico y a evitar en el futuro que sea diabética tipo 2, modificando su estilo de vida. ¿Algún caso, alguna? Doctora, ¿Sí? hay una pregunta en el chat de Berta Calderón. Ahorita lo estaba leyendo. Lo dice ahí: estos criterios para el diagnóstico de diabetes solo son aplicables para pacientes hospitalizados en sala y lo ambulatorio.
¿Qué sucede con el paciente en estado crítico que desarrolla hiperglicemia por estrés? ¿Cómo se interpreta? En los pacientes en estado crítico, establecer diagnóstico va a estar un poco complicado, yo no lo establecería en ese momento, pero sí las metas de glucosa, cualquier paciente en estado crítico, sea cual sea la causa, es de 140 a 180. Yo creo que en este momento lo que deberíamos de hacer es controlar la glucosa con lo que el personal de cuidados intensivos considere conveniente, y para todo paciente en estado crítico la meta de glucosa es entre 140 y 180 y no es el momento de establecer diagnóstico. Además que durante el embarazo, en las pacientes no embarazadas nos podemos auxiliar con hemoglobina glucosilada. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada en el embarazo no se toma como seguimiento ni como diagnóstico en el segundo y en el tercer trimestre debido a la serie de factores que afectan la hemoglobina durante el embarazo. Entonces no nos puede ayudar para hacer diagnóstico. Curva de tolerancia oral a la glucosa en UCI no se debe ni se puede hacer. Solo les recomendaría mantener a la paciente en los valores para paciente crítico, que es entre 140 y 180, en cualquier momento de su estado crítico. Cuando ella se pueda alimentar, recordemos que las metas que les comentaba son para pre y postprandiales, utilizaríamos esta. Y la reclasificamos posterior a la finalización del embarazo. Si sale de cuidados intensivos, no era al final del embarazo y se desarrolló el embarazo normal, una vez que la paciente esté controlada, controlada me refiero de la patología, no diabética que la llevó a cuidados intensivos, porque si la llevó a cuidados intensivos, una complicación aguda de la diabetes, como es la esteatosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglucémico, sin lugar a dudas es diabética, ¿verdad? Y probablemente por el grado de falta de insulina, seguramente esta paciente ya era diabética no conocida. Esa es otra cosa. Si una complicación aguda de la diabetes por la que está ingresada, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, esta paciente es diabética, no cabe la menor duda, ni requiere ningún tipo de estudio. Recordemos también que una glucosa al azar igual o mayor a 200 en cualquier momento del embarazo, independientemente de la situación en la que esté crítica o no crítica, no establece el diagnóstico. Pero curva de tolerancia en la UCI no realizamos. Lo realizamos cuando la paciente está en condiciones ya fuera de esta situación de estrés para establecer diagnóstico. Y en cuanto a manejo, es como cualquier paciente crítico cuya meta de glucosa ya está establecida entre 140 y 180. Les aclaro, por ejemplo, que me van a decir que por qué está más alta la meta. Porque está demostrado que la hipoglucemia en pacientes en cuidados intensivos es un factor de riesgo de mortalidad. Entonces aquí aplicaría los criterios para manejo de paciente en estado crítico y establecemos diagnóstico si tiene una glucosa al azar mayor de 200 al paciente. Generalmente le hacemos glucosa en el ingreso a la unidad de cuidados intensivos a todo paciente, por lo menos en todas las unidades de cuidados intensivos que he trabajado, así lo hacemos. Eso es como lo que trae de la calle, ¿no? Si trae un mayor de 200, en cualquier momento del embarazo establece el diagnóstico de diabetes. Si el motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos es una complicación aguda de la diabetes, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, la paciente es diabética sin lugar a dudas. Si la paciente no tiene más de 200 y no tiene una complicación aguda de la diabetes, ingresa a cuidados intensivos por una complicación del embarazo o por una complicación materna, no sé, una insuficiencia cardíaca descompensada, algún accidente de tránsito, no sé, alguna cuestión no relacionada al embarazo, utilizamos el manejo de todo paciente crítico cuya meta de glucosa es de 140 a 180 en estado crítico. Y para establecer diagnóstico, después que se recupere de la patología médica o quirúrgica que la hizo estar en cuidados intensivos, podríamos establecer diagnósticos de una manera ambulatoria u hospitalaria, pero que ya esté fuera de los factores estresantes que me comentaban en el chat, como glucocorticoides, amina vasoactiva, y una serie de medicamentos que utilizamos en cuidados intensivos que podrían incrementar la glucosa. Bueno, dicen gracias en el chat. A la orden. Hola,